querido fue espía la protagonista de tu novela. Espía de Godoy, tuvo una historia con Napoleón, o sea, realmente hizo absolutamente de todo. Pero tuvo 10 hijos. Claro, con distintos maridos. A ver. O maridos y novios, vaya. Y amantes. Sí. No sabría de quién era tanto hijo, porque 10 hijos. ¿Cómo le dio tiempo a tanto? Es que además su vida activa, como si dijéramos, fue desde que llegó a Francia con 14 años, se casó, hasta los 26, ¿no? A partir de los 26 se pelea con Napoleón y ahí cae en el ostracismo. Y bueno, cuando se pelea con Napoleón ya tiene 4 o 5 hijos, luego se casa con un príncipe belga y tiene hasta 10, o sea que realmente le dio tiempo a hacer absolutamente de todo. Acabar con Robespierre, pasar por la cárcel, tener tantos amantes y tener 10 hijos. ¿Y ser espía? Y ser espía, sí, todo es verdad. Y ser amante de Napoleón. Es verdad. Pero, todo. Oye, ¿cómo le cundió la vida, no? ¿Cómo terminó esta mujer, Carmen? Bueno, cuando se pelea con Napoleón, te digo, ahí viene un momento, cae un poco en el ostracismo, porque además Napoleón, a pesar de que habían sido muy amigos, y además Napoleón le debía mucho. Cuando Napoleón llega a París y no tiene dinero, ella lo introduce en los círculos y además le presenta a Josefina. Josefina era íntima amiga de Teresa Cabarrús, y entonces cuando Napoleón llega al poder, considera que ella encarna todo lo que eran las malas costumbres del periodo anterior, ¿no? Y entonces ahí cae en el ostracismo, pero con la suerte de que un príncipe se enamora, esto como parece un cuento de hadas, pero bueno, un príncipe se enamora de ella y se casan y son felices y come perdices y se muere a los 60 y tantos años encantada de la vida. O sea que no murió ni con una enfermedad, bueno, con 65 años. Sí, en aquella época ya era una señora de una cierta edad. ¿Con nietos? No sé. Sospecho que sí, mira, eso no lo sé, con 10 hijos. Supongo que sí. ¿No? Sí. Con tantos. Y con Josefina, o sea, eran amigas, terminaron siendo amigas. Ellas se conocieron en la cárcel, cuando estaban las dos condenadas a muerte. Vaya dos. Eran 2 puntos filipinos. Porque Josefina también tenía novios a tutiplén. De hecho, compartían bueno, amantes. Otra que utilizó las armas de mujer. Muy bien, sí. Josefina era menos inteligente, pero era mucho más intuitiva, ¿no? Entonces, se ayudaban mutuamente, pues Josefina le enseñaba muchas artes que había aprendido en la Martinica, artes de seducción, y Teresa le enseñó una cosa muy importante, te vas a reír, pero en fin, le enseñó a sonreír, porque es que Josefina tenía un problema, que tenía todos los dientes podridos. Y entonces, claro, esto de la seducción con los dientes podridos no encaja bien. Es difícil. Entonces lo primero que le enseñó Teresa es que tenía que sonreír como la Gioconda, ¿no? Nunca enseñar los dientes. Y es muy curioso porque después, más adelante, cuando ya era emperatriz, la reina de España le dio un dato de un señor que en Medina de Río Seco hacía unas dentaduras postizas. Entonces, allí ya que fue, nos hemos enviado de Napoleón para conseguir la dentadura postiza de Josefina, y se la puso, pero aquel invento estaba tan poco perfeccionado que solo servía para masticar, pero no servía para presumir, porque tenía los goznes tan duros que te dejaba con la boca abierta, ¿sabes? Casi mejor seguir con el sistema de Teresa Cabarrús y sonreír como la Gioconda. ¿Cuál de las dos, porque en ese sentido el perfil es bastante parecido, manejó mejor a los hombres? Cada una tenía su táctica, porque en aquella época lo que gustaba mucho era lo que llamaban los franceses la sensibilité. Y Josefina era toda la sensibilité y se dedicaba a llorar. A todo el tiempo estaba llorando. Y a Napoleón aquello le encantaba, porque sabes que Napoleón tuvo pasión con Josefina. Y en cambio Teresa era alegre, era mucho más española en ese sentido, ¿no? Y entonces manejaba a los hombres con la risa y con la sonrisa. Pero qué capacidad, ¿no?, de estas mujeres, y en concreto de la que estamos hablando, que protagonizó tu novela, Teresa Cabarrús, de llegar al núcleo del poder con hombres tan poderosos en ese momento, ¿no? Como una mujer, a ver, ella era hija
vamos a irnos un poquito al origen de esta mujer para entender cómo termina en la Revolución Francesa, amante de Napoleón y cargándose a Robespierre. A ver, te cuento. Ella era hija de un señor nacido en el sur de Francia, en Bayona, y este señor viene a España y es uno de los fundadores del Banco de España. Fíjate qué casualidad, que al final lo he descubierto por ahí. Hay un cuadro de Goya, de su padre, de Francisco Cabarrús, un cuadro feísimo, por cierto, de Goya, pero él es uno de los ilustrados franceses. Entonces su padre, como es francés, cuando cumple 14 años, la manda a París a pescar novio. Pero vivían, dices, Vivían en Madrid. En Madrid. Sí, en Carabanchel. En Carabanchel. En Carabanchel, sí. Este señor francés vino a España y montó una fábrica de jabones. Y luego fue uno de esos empresarios de éxito, ¿no? Entonces se hizo multimillonario. Pero vino a montar una fábrica de jabones en Carabanchel. Y de ahí se hizo millonario y consejero del rey. Pero era un poquito nuevo rico, ¿no? Entonces lo que quería que la niña se casara bien, la mandó a París, a casa de una señora. Y entonces, como era monísima, pues entonces la empezaron a mover por los salones y ahí ya conoció a Talleyrand, conoció a Lafayette, conoció a todos los personajes importantes de la Francia prerevolucionaria. Yo lo que quería con este libro, aparte de contar la historia de Teresa Cabarrús, es hablar mucho de las cosas cotidianas, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo eran los métodos anticonceptivos en aquella época? Nosotros pensamos que es una cosa muy reciente, los métodos anticonceptivos, pero Casanova, por ejemplo, usaba preservativo. Y entonces, pues... Los primeros preservativos eran muy elementales y muy de dudosa calidad, pero bueno... Imagínate, estaban hechos de tripa de gato, ¿cómo sería aquello? No quiero ni pensar. Pero bueno, por ejemplo, se habla de eso. ¿Cómo era entonces lo de la época, de la época de Teresa Cabarrús? Usaba preservativo. Sí, Teresa Cabarrús tenía varios novios y entonces... Claro, con tanto amante... Así todo tuvo 10 hijos, ¿eh? Aunque... Bueno, pero todos... esto era deliberado, ¿eh? O sea, cuando no quería tener hijos, no los tenía. Por eso te digo que es muy interesante, porque yo pensé que los métodos anticonceptivos era una cosa muy reciente. No, pero todo esto estaba inventado y después se lavaban con vinagre, yo qué sé, una cantidad de cosas que por lo visto funcionan. Más vale no probar, pero en fin, en aquella época... En aquella época sí, ¿no? Sí. Bueno, pues déjame hacer un alto para la publicidad, Carmen Posadas. Curioso, ¿no? Que una mujer... que destacó en ese momento tanto y se acercara tanto al poder, sea tan desconocida para el público español. En fin, siempre tenemos cosas que descubrir y quizás tiene que ver con la idiosincrasia española, aquello de no conocer nuestra propia cultura y nuestros propios personajes, nuestra propia historia. Sí, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que así como los franceses piratean todo y hacen suyos todos los personajes, los españoles... y con los suyos no te quiero ni contar. Bueno, como es un chauvinismo absoluto. En un púlpito, claro. Y los exprimen al máximo. Pero yo creo que eso está bien, ¿no? Claro, potenciar sí. y admirar y... a mí me parece muy bien, ¿no? Sí, no, por eso me he alegro de poder recuperar este personaje, porque yo creo que vale la pena, al margen de que tenía muchas luces y sombras, pero a mí me interesan las vidas precisamente que tienen luces y sombras, ¿no? Esos que son todos buenísimos, es un aburrimiento. Sí. Bueno, enseguida seguimos charlando con Carmen Posadas sobre otras cuestiones, sobre las armas de mujer, que ella dice que está de acuerdo. Ella es una mujer muy seductora. Y a mí me dicen que ha triunfado mucho y ha seducido mucho a muchos hombres. Sí, pero voy a preguntar, ¿eh? Luego tú contestas lo que te da la gana. A ver qué digo. Estamos desayunando con Carmen Posadas, ya supongo que te lo pregunté la otra vez, pero ¿qué desayunas, querida? A ver, yo desayuno como los niños, colacao. Nunca he pasado la fase del café. ¿Tú también? Yo también. Ay, de vez en cuando me gusta el colacao. Sí, a mí me encanta. Ay, por favor, estamos haciendo publicidad. Vale, pues chocolate, bueno, que se revuelve. Pero nada más.
Bueno, y tostadas, no, sí, desayuno Claro. un montón. ¿Sí? Tostadas y... Sí. Ahora también me vas a decir que comes mucho también con lo delgadita que estás. Un montón. Sí, claro. No, entonces sí, te lo juro, de verdad. Sí, sí, sí. No, De yo me lo verdad. creo, yo me lo creo. Es que yo no me creo nada a la que decís que no coméis. Ya me lo he comido, pero me trae otro croissant. Te traen, Me lo comí en segundo. te traen un croissant, pero rico, ¿eh? Buenísimo. Muy rico. Que no se puede hablar de